Es una de las figuras más emblemáticas en la historia de México del siglo XX. Un personaje mítico que superó al hombre de campo. Nacido en Durango en 1878, forajido, bandolero y revolucionario social. El único latinoamericano que ha encabezado una invasión a Estados Unidos. Una historia llena de contrastes que dieron paso a la leyenda dentro y fuera del país. A 100 años de su muerte, Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, está más vivo que nunca. 2023 es el año de Villa, y como parte de los homenajes en su aniversario luctuoso, se realizó un conversatorio en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Conversar para dejar atrás una historia oficialista y descubrir una imagen más real de Francisco Villa. Gracias a las investigaciones de varias generaciones de historiadores, se ha avanzado en distinguir la ficción de la verdad, en constatar con la realidad las cualidades que los villistas imaginaron que poseía su líder, y en discernir los actos de valentía de las hazañas que le atribuyeron sus admiradores. Los que aquí estamos hemos revisado miles de documentos. Y cuando digo miles, en un día malo, cientos de entrevistas de la época, recortes periodísticos perdidos, artículos, testimonios sacados debajo de las piedras, testimonios de segunda orden, de los que oyeron, que les dijeron, el que les dijo y que luego se lo contó. Porque además, como toda revolución popular, el villismo está teñido de versiones, pero teñido por todos lados. Quienes compartieron con Francisco Villa la experiencia de la lucha armada, crearon estampas, novelas, crónicas, canciones y periódicos que difundieron una imagen positiva del carismático líder, de sus tácticas y estrategias de combate, de su capacidad de gobierno y de sus propuestas de reformas sociales. Todas ellas dieron origen a muchas leyendas del Centauro del Norte. Sin embargo, otros se empeñaron en la construcción de una imagen negativa de Francisco Villa. El Imparcial, periódico porfirista, lo llamaba el célebre bandido desde 1910. Asimismo, los opositores a su proyecto revolucionario lo llamaron asesino, traidor y genio del mal. ¿Qué sabemos de las historias que Villa contó a 5 testigos a lo largo de 5 veces en su historia? Que todas las contó diferente. Pero ¿cómo no va a ser así? Sabemos que la función del narrador oral es mejorar la historia cada vez que la cuentas. Pero además Villa descubrimos enseguida, los que leímos y leímos y leímos documentos y documentos, que era un orador cortito. Sus discursos oficiales duran 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Y entonces, ¿cómo sabemos tantísimas cosas sobre Villa? Porque Villa no era hombre de discursos oficiales. Villa era dicharachero, Villa era platicador, Villa era hombre de anécdota corta, de sentarse en la hoguera y dar una versión. Y como él, todo el villismo, el norte estaba teñido de hazaña, realidad, anécdota, doble anécdota, mito. Entonces no es fácil desentrañar de este riquísimo material que nos ofrecen los despojos de la historia, que además pasa la criba de la historia oficial, donde es abandonado, subordinado, archivos que se pierden. 3 veces se perdió el archivo de la División del Norte.
Así se forjaron en pedazos las leyendas blancas, negras y épicas de un hombre que permanece en la memoria de los mexicanos en este siglo XXI. Historias que hablan de diferentes villas, que narran los capítulos de la vida de un héroe, un revolucionario social, un bandolero, un asesino a sangre fría, un mujeriego, dependiendo de la pluma que escribe. Capítulos que ahora se enfrentan al microscopio de la investigación, de la confrontación de fuentes y de la comprobación en busca de la verdad. ¿Dónde sale el Villa Borracho? Pues sale básicamente del cine norteamericano. Cada vez que Villa fue retratado en el cine norteamericano, 1 de cada 2 veces estaba borracho. Y sale todavía más divertido de la famosa carta en la cual Villa le comenta a Madero, a Raulito, su íntimo amigo y camarada en los últimos años de su vida, que se va a tomar un anís. El que Villa se haya tomado un tercio de copa de anís cuando tenía los últimos años de su vida en Canutillo, no lo vuelve borracho. Lo que hemos hecho nosotros y Katz, bendito Katz que no está hoy aquí pero que merece estarlo, es haber devuelto el villismo a una sensación de realidad, comparación con el hecho, traerlo al contacto, a la vida, y leerlo con contexto. La historia del miedo. ¿Por qué la derecha? El dinero. Miedo, terror, pánico. ¿Por qué la derecha construye desde 1910 y 1911 la idea de la Attila del Sur y del Genghis Khan del Norte? ¿Por qué, sobre todo con Villa, también con Zapata, pero por ahí de 1920 lo empezaron a perdonar? ¿Por qué hacen de Villa el terror más terrorífico, más terrible posible? La encarnación del mal. Y les voy a decir por qué. Es muy claro cuando estudiamos de dónde vienen las leyendas negras esperpénticas. A lo que le tiene pavor la derecha es al pueblo organizado luchando por sus derechos y a la gente que surgiendo del pueblo los dirige. Esa es la razón del terror a Pancho Villa. El terror terrorífico, y que a lo mejor por eso dicen que él sí se sentó en la silla, en esa silla embrujada de la presidencia de la República, y Zapata no. ¿Qué pasó ahí? El ejército villista marchó junto con el ejército zapatista, entraron a la capital de la República, instalaron en Palacio Nacional al gobierno de la Soberana Convención y ahí se tomaron esta fotografía que quizás sea la fotografía más icónica de toda la Revolución Mexicana. Esta famosa fotografía en donde Villa está jocoso, sonriente, sentado en lo que pensaba que era la silla presidencial, que resulta que no era la silla presidencial porque la verdadera silla se la había llevado Carranza unas semanas antes a Veracruz. Pero Villa no sabía eso y es muy icónica esta imagen de un Villa sonriente, eufórico, que dicen que dijo, me voy a sentar aquí para ver qué se siente, y a su lado la imagen adusta, sobria, desconfiada, con reservas de Emiliano Zapata, que contrasta mucho con esta imagen festiva que refleja Villa. Son tantas las versiones que se han generado en torno a la vida del Centauro del Norte, que algunos ponen en duda hasta su verdadero nombre: Doroteo Arango Arámbula. En lo que sí se coincide es que nació el 5 de junio de 1878, en una de las haciendas más grandes de Durango, el Rancho de la Coyotada. Sus padres, Agustín Arango y Micaela Arámbula, eran aparceros en la hacienda. Yo divido en 3 segmentos: 1878, 5 de junio, 1894. Este es el tiempo en que vive con la familia, y en 1894 sale de
del poblado, deja a la familia y se inicia en la vida de bandolero de 1894 a 1910. Estas dos etapas podrían haber pasado desapercibidas para México, de no ser porque en 1910 se une con Abraham González a la Revolución y entonces se inicia la etapa de 1910 a 1920 en que Villa pasa por dos momentos. El primero contra la dictadura de Porfirio Díaz, luego el segundo contra la dictadura de Victoriano Huerta. La leyenda blanca cuenta que Agustín López Negrete, dueño del rancho de La Coyotada, intenta abusar de una de las hermanas del joven Doroteo Arango, por lo que él le dispara defendiendo el honor de su hermana. Doroteo, pensando en las represalias, huye a las montañas de Durango. Así inicia su vida de forajido y comienza su historia como Francisco Villa, un bandolero cuya fama creció por todo el norte de México. Sobre el Villa bandolero, lo primero que tenemos que recordar es que Heraclio Bernal fue un revolucionario simpatizante de Juárez. Incluso firmó manifiestos. Y con Heraclio Bernal participaron los hermanos Parra. De los hermanos Parra, Ignacio fue el jefe bandolero con el que Villa se unió en el 94. Pero no fue una relación de dos bandoleros, fue una relación de Villa con la familia de los Parra. De hecho, el hermano menor de Ignacio Parra, Matías, murió en el 14 peleando al lado de Francisco Villa. Todas estas cuestiones son muy importantes porque Ignacio Parra no era un bandolero sin alma, no era un bandolero que mataba por matar, que asaltaba por matar. En la etapa de bandolero, Villa no deja huellas de que asesinara por asesinar. Incluso en el 98 se separa de Parra porque otro de los bandoleros asesinó a un anciano que no le quiso vender pan y sin ninguna razón lo mató, y en ese momento Doroteo Arango se retira de Ignacio Parra, forma su propia banda, y en 1910, cuando tiene ya contacto con Abraham González, entonces Villa, toda la intuición esta que trae de su relación con el pueblo, de su lealtad con quienes son leales, se traslada al pensamiento revolucionario. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Francisco Villa va a tardar prácticamente todo el 11 y todo el 12 y hasta el 13, después de toda la experiencia que ha vivido, para tener ya una idea clara de lo que es la revolución. Distintas versiones definen a Francisco Villa como un hombre con dominio de armas, excelente jinete y don de mando. Al sumarse a la revuelta, sus capacidades se incrementan y surgen otras que le permiten organizar un gran ejército formado de campesinos, vaqueros, mineros, clase media y exmilitares. En 1913, Villa ya es suficientemente fuerte para convertirse en general en jefe de la División del Norte. Un momento en que ya actúa por sí mismo sin depender de nadie. La División del Norte es el ejército revolucionario más potente de la historia de América, de toda la historia de América. Y cuando nos preguntan cómo fue organizado, construido por un hombre que nunca fue a la escuela, que nunca tuvo estudios militares, que parecía estar condenado a ser un peón de campo, crece la idea de esa hazaña. Sin embargo, pues la idea es, no lo construye un hombre. Los ejércitos populares, las revoluciones populares son los momentos, decía otro gran revolucionario, en que las masas toman la historia en sus propias manos. Decía este revolucionario, León Trotsky, que en los tiempos normales el destino público es conducido por puñados, por élites,
pero las revoluciones son la irrupción de las masas en la conducción de sus destinos. Y si estudiamos la historia de la División del Norte, eso es lo que vamos a encontrar. Como decenas de miles de hombres entran por la puerta grande de la historia. Y para que decenas de miles de hombres puedan entrar por la puerta grande de la historia, tiene que haber cientos de miles de mujeres y hombres que los visten, los alimentan, los pagan, los nutren, los apoyan. Y cuando Pedro dice, estamos ante la División del Norte, el ejército popular más importante de América Latina, no hay duda. En los momentos más desarrollados del poderío militar de la División del Norte, 30,000 hombres en línea de combate, 30,000 en líneas de retaguardia. Ya estás hablando de 60,000 combatientes, más las cosas más inusitadas que imaginarte puedas. Una estructura ferroviario-militar como nunca la historia del mundo ha desarrollado. Villa tenía villistas, y los mejores villistas eran telegrafistas, maquinistas de tren, trabajadores de las casas redondas, mecánicos. O sea, la infraestructura, la Revolución Mexicana no se entiende sin el ferrocarril. Y ahí tienes otro universo apasionante que construye una de las columnas vertebrales de la División del Norte. Y la foto es testimonio, documento, y entre los miles de documentos que tuvimos que leer miles de fotografías. En la foto ves que en los vagones adentro van los caballos y las mulas, y los combatientes arriba. Es el tren más raro del mundo. Y los más valientes, ¿dónde van? Van colgados en la parte del vagón abajo, en hamacas. Y el problema es que la historia formal había tratado el villismo simplificando, eliminando información, no profundizando. Por eso, cuando Pedro dice máquina de guerra, pues hay que repensarla y pensarla y pensarla y darle la dimensión que tiene. Cuando decimos que es el ejército popular más poderoso, es cómo encontramos que destruye el espinazo del ejército federal. Destruye el espinazo de la resistencia del antiguo régimen. El porfiriato no cayó cuando se fue Porfirio. Porfirio renuncia en junio de 1911, pero la estructura porfirista se mantiene a pesar de que Madero hace cambios fundamentales. Madero descabeza todo el aparato del Poder Ejecutivo, de los 3 niveles de gobierno, pasa a retiro a todos los jefes políticos del ejército, reemplaza los roles de la federación, se hace una serie de cambios importantes. Es falso afirmar que Madero no tocó el aparato porfirista. En 1914, Venustiano Carranza se niega a reconocer al ejército de la División del Norte y a Villa como general de división. El odio acérrimo de Francisco Villa es Carranza. Carranza es el blanco del odio de Francisco Villa. Y por más que se diga que Villa estuvo a punto de fusilar a Obregón, si esa hubiera sido la intención, lo hubiera fusilado. Villa tenía arranques momentáneos que después consideraba. Y cuando actuaba de manera violenta, lo hacía sobre la base de que estaba actuando de acuerdo a su pensamiento revolucionario. Las discrepancias entre Carranza y Villa se hacen más evidentes. No hay acuerdos para un proyecto de nación conjunto. Finalmente, rompen relaciones. Y de ahí en adelante, Villa va a luchar por la eliminación política del carrancismo, obregonismo, Calles, pero principalmente con el jefe, y es derrotado. O sea, a mediados del 15 resulta derrotado, pero en los 5 años que siguen seguirá insistiendo. Y en ese sentido, no es tan fácil darle un seguimiento, Adriana, a cómo Villa se va convirtiendo en un precursor, ¿no? Bandolero y después revolucionario. Y cuando se hace revolucionario, sí tiene un concepto muy claro. De hecho, las 3 semanas, porque fueron 3, no 4, las 3 semanas que Villa es gobernador, hace una serie de
acciones en Chihuahua que muestran que tenía una idea ya de lo que quería hacer en el país. Hace un par de semanas, Paco nos recordó que Pancho Villa tenía un extraordinario detector de mentiras y creo que nunca se equivocó. Pancho confía de inmediato en Francisco I. Madero, en Felipe Ángeles, se ve con Zapata como dos novias de pueblo, pero de inmediato encajan y confía en esa gente de primera. En Pancho Madero y en sus dos hermanos, Gustavo y Raúl. Y hay gente de la que desconfía desde el primer momento. Victoriano Huerta y Carranza. Entre las gentes en las que confía al principio, desde el primer día, y le entrega una confianza que de otra manera nunca le hubiera entregado, fue Felipe Ángeles, porque también tiene ese detector activado. Entonces, son hombres que decir que hay una mutua confianza y un respeto mutuo, a pesar de todo y hasta la muerte. Hay dos Maderos a los que tienen una relación de profunda confianza. Uno es Raúl, pero pues porque es villista, es miembro de una de las brigadas de la División del Norte. Y el otro es Gustavo, al que Villa reconoce como el talento político de la familia Madero, ¿sí? Y el asesinato criminal de Gustavo aquí en la Ciudadela probablemente sea una de las razones con las que Villa cruza por el Cordobés, por el vado del Cordobés a sangre y fuego. El villismo como proyecto social, como proyecto político, el villismo como trayectoria de un bandolero reconvertido por azares de la vida y desde la voluntad en reformador social. El debate sobre el detector de mentiras que Pedro acaba de abrir, que es una historia apasionante, que es ¿qué hacen en los 15 años? Son 15 años, un poquito menos, de Villa bandolero. Esos 16 años, ¿qué le dan a Pancho Villa? Le dan una relación amorosa de créate un nicho en cada lugar donde establezcas para que crees relación con una mujer, con padres, amigos, familia, puntos de apoyo en la vida de perseguido y que fundamentan su poligamia. Un bandolero vive o muere si es capaz o incapaz de detectar a los traidores. Si ves la primera foto en las relaciones entre Villa y Venustiano, es terrible. Aparecen en la foto Villa, Venustiano Carranza, que es un poco más alto que él, y los dos están mirando para otro lado. Uno mira para un lado y Carranza mira para el otro para no mirarse. Es la foto del detector de mentiras. Villa era un hombre desconfiado, hasta de sus hombres. Algunos de ellos los conoció en su época de bandolero, por lo que se dice que no todos perseguían los mismos principios revolucionarios. Son las dos personas en las que Villa confió que lo traicionaron, de las que realmente confió. ¿Quiénes? El caporal y el compadre. Y en ambos casos se da cuenta que lo van a traicionar. Uno por la influencia de su padre, José de la Luz Herrera, ¿sí? El caporal Maclovio Herrera, y otro porque está cansado, roto y enriquecido, y aún así va por él, y ya que lo tiene, lo perdona, ¿sí? Que es el compadre Urbina. Son las únicas dos personas en las que Villa realmente confió que se lo voltearon. Los demás que se le voltearon siempre supo que eran oportunistas. Rodolfo Fierro, por ejemplo, era un asesino, un matón, esto y lo otro, pero no se dedicó a acumular. Y si nos vamos con Trinidad Rodríguez, si nos vamos con Toribio Ortega, con todos los grandes generales de Villa, ninguno traía la ambición del bandolero. Tomás Urbina sí la traía. La relación Villa-Tomás Urbina es una relación muy ambigua en términos de la lealtad revolucionaria con los demás jefes. La realidad es que Tomás Urbina nunca dejó de ser un bandolero, aún andando en la revolución. Tomás Urbina acumuló oro, acumuló plata que fue saqueando durante la revolución. No daba cuentas de ello. Y bueno, en términos subjetivos, fíjate en la foto que mencionó Felipe, donde están sentados Villa y Zapata. Sí. Fíjate en Tomás Urbina, en cada dedo trae un anillo con brillante. Nada más, o sea, eso te habla mucho del personaje. Villa no trae nada, Zapata menos. Y Tomás Urbina... Error.
Zapata trae botonadura de... Piensen la foto, compañeros, piensen la foto. Y que conste que nuestras diferencias son de matiz. Somos firmes y duros aliados. En la batalla de Villa Ville, la lucha sigue. La mayoría de la historiografía de la Revolución Mexicana ha considerado que la Revolución Popular, representada por Villa y Zapata, perdió la guerra contra los constitucionalistas porque eran ejércitos campesinos sin proyecto de nación. Cuando nosotros vemos la historia del villismo y del zapatismo, nos damos cuenta de que esto es un error, que tanto el villismo como el zapatismo representan una auténtica revolución popular y que además esa revolución no estaba solamente en sus cabezas, sino que la llevaron a la práctica y que lo que hicieron tanto el villismo como el zapatismo representan la revolución popular más profunda, más radical y de más larga data en la historia de México. Creo que tanto el villismo como el zapatismo hicieron una gran transformación económica, política, social y cultural en las regiones que dominaron y que estaban construyendo un Estado revolucionario, un proyecto de nación que se pudo identificar en la soberana Convención Revolucionaria y que se selló en el Pacto de Xochimilco del 4 de diciembre de 1914, en esa histórica reunión entre Villa y Zapata antes de entrar triunfalmente a la capital de la República, en lo que creo que es el cenit de la Revolución Popular en toda la historia de México. Nunca antes ni nunca después la Revolución Popular ha podido hacer eso, como lo hicieron Villa y Zapata el 6 de diciembre de 1914 al frente de la División del Norte y al frente del Ejército Libertador. Recordar a Villa y Zapata es recordar que cuando el pueblo toma su destino en sus manos puede transformar su realidad. ¿Sí? Y que en el caso particular de Villa y Zapata y de sus colaboradores más cercanos, de sus generales más cercanos, es el caso de la gente que surge del pueblo mismo y que desde el pueblo mismo encabeza ese proceso de, repito, tomar su destino en sus propias manos. Y quisiera recordar también que si Villa y Zapata se unieron en Xochimilco y sellaron un pacto, es porque en Aguascalientes también ya se habían encontrado sus representantes y porque la alianza política y militar que se fue construyendo entre el villismo y el zapatismo desde octubre, noviembre de 1914 y en los meses posteriores, es porque había una enorme similitud en lo que significaban estas dos grandes revoluciones populares y campesinas. El villismo y el zapatismo representan una herencia importante de la historia de México. El pueblo recuerda a Villa y a Zapata porque se identifica con ellos, porque están cercanos, porque responden a una misma lucha. Me parece que entonces hay que ver lo que hicieron el villismo y el zapatismo en sus regiones, ver lo que hicieron como proyecto conjunto, como proyecto de nación que se refleja en las leyes villistas, en las leyes zapatistas, en el programa de reformas económicas y sociales de la soberana Convención, pero sobre todo en la profundísima huella que dejaron en el imaginario colectivo del pueblo de México, porque por eso siguen vigentes tanto Villa y Zapata, después de más de un siglo de que fueron asesinados. La derrota de Villa y Zapata fue una derrota política y militar, y sin embargo, la legitimidad de lo que ellos representaban y la justicia de la lucha que encabezaban tuvo que ser reconocida por sus vencedores y tuvo que ser incorporada de una manera distinta al nuevo Estado que se construyó. La lucha campesina, popular y obrera no
terminó con la muerte de Villa y Zapata. Siguió y sigue con nuevas organizaciones, con nuevos dirigentes, con nuevas propuestas, pero que todos y todas son herederos de eso que los villistas y los zapatistas comenzaron y han seguido con este esfuerzo por transformar al país desde que murieron estos dos grandes caudillos hasta nuestros días. Por eso es que el villismo y el zapatismo creo que siguen más vigentes que nunca. Muchas gracias, Felipe. Antes de cederle la palabra a Jesús Vargas, que nos va a hablar pues ya de la muerte de Villa, quiero yo agradecer la presencia de los nietos de Francisco Villa que mencionaba hace rato Pedro, Francisco Villa Betancourt, Rocío Villa Contreras, Francisco Villa Campa, y de los bisnietos que se encuentran aquí, Marta Cristóbal Francisco González, Villa González y Francisco Villa García. Está también aquí Rocío Villa. Ella es nieta de doña Austreberta Rentería y no se le mencionó y yo sí quisiera notorio. Y es importante porque Austreberta Rentería, de las esposas de Villa, yo sostengo y lo puedo demostrar que legalmente fue la esposa de Francisco Villa. La mera mera. Ella es Luz Corral. Ah, ok. Es muy simple, mira, es muy simple. Ah. Villa y Luz Corral se casan por iglesia en 1911. Villa se casa después de la toma de Torreón con Juana Torres por el civil en 1913. Luz Corral se casa con Francisco Villa en 1916. No vale el matrimonio civil porque Juana Torres todavía vive y ella es la esposa. Muere Juana Torres y entonces en 1922 Francisco Villa se casa con Austreberta Rentería cuando Villa ya no es el esposo legalmente de Juana Torres. Eso es tan simple y los documentos pues ahí están. Semanas después de que muere Villa, Obregón recibe a doña Luz Corral aquí en la capital y por sus pistolas, valiéndole nada el proceso legal que estaban llevando Austreberta y Luz Corral, eran las únicas dos que estaban peleando la legalidad como esposas. Obregón decreta que Luz Corral es la verdadera, la mera. Y entonces Luz Corral recibe las propiedades y recibe todo el reconocimiento como esposa de Francisco Villa. Pero los documentos dicen otra cosa. Bueno, a ver, voy a pasar a preguntas del público. ¿Por qué y cómo ocurre la transición de Martín Luis Guzmán como secretario de Villa al hacer sus memorias de Villa, donde dibuja parte de la leyenda negra de Villa? ¿Por qué se da el cambio? Para empezar, Martín Luis Guzmán nunca fue secretario de Villa. Martín Luis Guzmán escribe El águila y la serpiente desde la perspectiva de la leyenda negra. Y cultiva la leyenda negra porque quiere quedar bien con Obregón y Calles, ¿sí? Las memorias de Pancho Villa es en otro momento histórico, en el momento del cardenismo, y su cambio se debe no solo a que es otro momento histórico, ya que Martín Luis era muy oportunista, sino también a la influencia fundamental de Nelly Campobello. El águila y la serpiente lo escribe Martín Luis Guzmán en 1927 en Madrid, cuando había sido secretario particular de Adolfo de la Huerta y estaba en el exilio político y quiere reivindicarse con el poder. El cambio de Martín Luis Guzmán, y sí es muy importante porque El águila y la serpiente es un libro que escribe Martín Luis Guzmán antes de conocer de cerca a Francisco Villa. A Francisco Villa lo va a conocer Martín Luis Guzmán en 1934. ¿Cómo lo va a conocer? A través de los documentos que le entrega Austreberta Rentería. ¿Cómo se da este proceso? Nelly, sabiendo que Austreberta Rentería con sus dos pequeños hijos está sufriendo por falta de recursos económicos en Parral, va a buscarla, le invita a venirse a México, la acoge en su casa y se hace cargo de tramitar una pensión y recursos para que estudien Francisco e Hipólito Villa Rentería.
En 1915, Villa es derrotado por Álvaro Obregón en la Batalla de Celaya. Le siguieron otros fracasos en la Batalla de Trinidad, la de León y la de Aguascalientes. Al perder su poder político y militar, se repliega al norte de México. A finales de diciembre se acepta la amnistía por parte de lo que quedó de la División del Norte, 11,000 soldados, 1,300 oficiales. Entregaron cañones, entregaron armas, entregaron parque. Y en ese momento, Francisco Villa, a través del gobernador del estado, estamos hablando de diciembre del 15, y todavía el gobernador del estado era un villista, Fidel Ávila, compadre de Francisco Villa. Villa le pide a Fidel Ávila que interceda para que le permitan salir del país. Luz Corral ya se había ido a La Habana y Villa tenía pensado alcanzarla en Cuba. Álvaro Obregón responde que por ningún motivo, que sobre la espalda de Francisco Villa hay un cúmulo de crímenes que tiene que pagar por ello. Este momento obliga a que Villa, iniciándose en 1916, retome la guerra en condiciones totalmente diferentes a las que habían prevalecido de 1913 a 1915. Solamente entre 1916 y 1917, Francisco Villa logra reunir un ejército considerable de hasta 5,000 hombres y logra tomar ciudades importantes como Juárez, Parral, Chihuahua, Torreón, pero ya en condiciones marginadas, porque prácticamente todo el territorio nacional está en poder de Carranza. Después de 10 años de lucha armada y tras la muerte de Venustiano Carranza, en 1920, el general Francisco Villa pacta con el presidente interino Adolfo de la Huerta. En Sabinas, Coahuila, Villa acepta deponer las armas para retirarse a la vida privada. Fue así que el gobierno de México le entrega la hacienda de Canutillo, ubicada en Durango. Estos 2 años en que Villa se dedica a Canutillo, los conservadores, los reaccionarios, los enemigos de Francisco Villa señalan que se convirtió en un hacendado. Es una falsedad. En Canutillo, Francisco Villa toma el arado, toma el yunque, junto a los compañeros que se unieron a su intención de crear una sólida comuna agraria, comuna agrícola. Elabora planes. Por ejemplo, uno de los objetivos que tenía Villa en Canutillo era crear un banco. Tenía la intención de crear un ramal del ferrocarril de Rosario, Durango, hacia Canutillo y conectarlo en Parral. Es en Canutillo, en 1922, que el reportero Regino Hernández Yergo tiene una entrevista con Villa. Se dice que el Centauro del Norte se negaba a tocar temas de política. Prefería mostrar la escuela a la que asistían 300 niños de Canutillo y los alrededores. Finalmente, el periodista hace hablar al caudillo, quien declara que podía levantar un ejército de 40,000 hombres en menos de una hora, lo que lo coloca en una situación de riesgo ante el gobierno en el poder. Se habla de que Villa tenía enterradas, tenía guardadas o tenía ocultas miles de carabinas, millones de tiros. Era imposible que en esos momentos de 1920 a 23 Villa pudiera estar preparando un levantamiento como se pretendía. Hernández Yergo es clave en esto, porque la versión pública de que Villa se iba a levantar es Hernández Yergo el que la hace pública, que no fue tal y como se la respondió Villa. Y Francisco Piñón, nieto adoptivo de Villa, es entrevistado hace 30 años y él declara que no fue
la forma en que Villa, que no lo dijo así. Entonces, esa es la versión. No hay ninguna otra fuente en la que se pueda decir que Villa iba a levantarse. Si se presenta la coyuntura de la rebelión de la Huertista, conociendo a Villa se hubiera alzado, obviamente. Pero y luego, no era la coyuntura. De la Huerta no estaba en la sucesión que llevaría a Calles al poder en la lógica de la revolución, ni mucho menos todavía. Y ahí el problema era quién iba a apoyar Villa en la candidatura presidencial. Pues el único indicador que tenemos es que había declarado sus profundas simpatías por Raúl Madero, ¿no? El hermano villista de Madero. Cuando se aborda el tema de la muerte de Francisco Villa y la participación del gobierno en ese entonces, el foco de atención se centra en Plutarco Elías Calles. Se ha olvidado a Álvaro Obregón, quien a juicio de los historiadores no iba a desistir de su pretensión de eliminar a Villa. Sin embargo, todavía no hay un veredicto final que apunte a todos los involucrados en torno al asesinato del Centauro del Norte, ocurrido en una emboscada cuando viajaba en su automóvil por Hidalgo del Parral, Chihuahua. El 20 de julio de 1923 a las 7:45, 6 o 7 o 9 o 30 gatilleros emboscaron al general Francisco Villa. La prensa coincide más bien en 7, pero hay versiones de que también el ejército preparó a francotiradores como segunda línea para garantizar la muerte del general. El carro tenía varios disparos que pegaron desde la parte trasera. Todo el país, a través de una extra que sacó el correo, se enteró ese mismo día. El día 25 de julio llegó una comisión del Congreso de la Unión, 7 diputados, encabezados por el diputado Chacón, que se dedicaron a hacer investigaciones. Ignacio Enríquez, quien en ese momento era gobernador de Chihuahua y un personaje muy cercano a Obregón y Calles, hizo ese mismo día la siguiente declaración a la prensa. El general Francisco Villa ya no era un problema para el país. Por sus mismos hechos, por su misma conducta, se había nulificado. Aún sus más fieles partidarios lo habían abandonado. Además, el estado mental en que el hombre se encontraba por su género de vida tenía signos inequívocos de que a pasos agigantados iba hacia el manicomio. Según informes de personas fidedignas, desde hace meses, lo que tú decías ahorita, vivía continuamente en estado de ebriedad y en extraordinaria agitación nerviosa. El asesinato de este hombre, además de lo repugnante del hecho, puede dar lugar a su engrandecimiento, haciendo de él una víctima. En este acontecimiento solo veo el cumplimiento de la conocida sentencia de quien a hierro mata, a hierro muere. Pero no considero que tenga importancia o trascendencia alguna, pues estimo que el general Villa políticamente ya era un cadáver. El 21 de julio, Miguel Alesio Robles, secretario particular de Álvaro Obregón, narra la visita a la casa del general. Ese día que nos invitó el presidente a comer en su casa, llegamos a las 2:30, era comida, a Chapultepec. Ya estaba allí don Adolfo de la Huerta y su mujer, Clarita, tan sencilla y tan noble y abnegada como la esposa del general Obregón. Durante la comida se habló de la muerte de Francisco Villa. Yo narré con la mayor naturalidad cómo fue asesinado esa mañana el soldado de Paredón y Tierra Blanca. ¿Quién le proporcionó a usted tantos detalles?, preguntó Obregón. El jefe de la estación en el Parral, él fue quien me comunicó
todos los detalles del episodio. El general Obregón estaba alegre, contando chascarrillos e infinidad de actos de su vida. Entre tanto, de la Huerta permanecía callado, tal vez reflexionando sobre la muerte del gran guerrillero. El 7 de agosto de 1923, Jesús Salas Barraza, diputado por el estado de Durango, se hace responsable del asesinato de Francisco Villa, tanto como ejecutor material como intelectual. Se le hizo juicio. En septiembre se le condenó a 20 años. En ningún momento en el juicio se buscó a nadie más de los que habían participado en el asesinato. Se mencionaron únicamente 2 nombres, Lozoya Solís y José Vara, pero no hubo ni siquiera la intención de entrevistarlos, de citarlos. No se investigó a Jesús Herrera ni a Gabriel Chávez, que fueron los jefes del complot en Parral, que agruparon a varios comerciantes y que apoyaron la permanencia durante varios meses, o la organización durante varios meses, del grupo de gatilleros visibles, encabezados por Melitón Lozoya. Después de Salas Barraza, que se le condena a 20 años, otra vez Ignacio Enríquez. Un día antes de abandonar el gobierno del estado, declara la libertad de Salas Barraza y solamente cumplió unas semanas. Con esto se cerró el caso oficialmente de la muerte de Villa, dejando toda una secuela de testimonios publicados sobre la intervención de Álvaro Obregón a través de Plutarco Elías Calles. No había remedio, lo iban a asesinar. Y creo que Katz demuestra que sí, el gobierno de Obregón está perfectamente involucrado. O sea, ya sea a través del propio presidente o, como dice Jesús Vargas, el secretario de Gobernación. La sombra de duda es complicada, porque es evidente que conocemos el primer nivel del complot, el de los ejecutores. Conocemos el segundo nivel, que es de dónde salen armas de alto poder, bla, 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 el financiamiento, los sueldos que están pagando. Probablemente estén involucrados los gobernadores de Durango y de Chihuahua en este segundo nivel apoyando a Lozoya. Conocemos el tercer nivel, que es, ¿sabía Obregón que se estaba preparando un atentado? Sí sabía. Por lo menos lo sabía a niveles de rumores, pero hasta ahí hemos podido llegar. Ahora, todas las pruebas, que el ejército no estaba ahí porque había salido, bla, 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 son pruebas discutibles, argumentales, y no tenemos la constancia. ¿Qué nivel estaba implicado el gobierno de Obregón y de Calles? Y en particular alguno de los dos. Yo creo que no lo sabemos, no tenemos elementos probatorios. Lo que tenemos es que sonrieron ante la muerte de Villa. Yo creo que en los crímenes contra Madero, contra Zapata y contra Villa, lo que hay detrás es un crimen de Estado, porque ya los habían derrotado militarmente y sin embargo los ultiman. Y como en todos los crímenes de Estado, desde luego que no hay evidencias documentales que prueben el involucramiento directo, la orden escrita, el parte que informa del cumplimiento de esa orden, pero lo que sí tenemos es pruebas que muestran que, por ejemplo, Amaro sí estaba mucho más involucrado, y si Amaro estaba involucrado, es imposible que Calles y que Obregón no lo supieran y que no hubieran dado su consentimiento, o por lo menos que se hubieran cruzado de brazos para que ocurriera lo que iba a ocurrir. Eso te prueba cómo se comporta históricamente el crimen de Estado.
Y en el caso de Madero, está clara de dónde viene la orden, quién la da y quién nombra los ejecutores. En el caso de Zapata tienes la línea también, ¿no? Pero en el caso de Villa te queda la duda de dónde se genera. Y con esto no le quitas ni 1 milímetro al problema de la incomodidad que resultaba Villa en Canutillo, ¿sí? Para el Estado mexicano en 1922. ¿Y para los Estados Unidos? Yo creo que es intrascendente. El problema de si la historia de si todavía querían vengar la entrada de Villa a territorio norteamericano, ¿quién hubiera querido vengar? Eso te lleva a la historia fantasiosa del problema del robo de la cabeza, porque Villa ni muerto te deja tranquilo a los historiadores, porque después de muerto va a ser enterrado y luego va a ser desenterrado y le van a robar la cabeza. Y luego va a desaparecer la cabeza. Y bueno, ya vas de enigma en enigma en enigma, ¿no? Nada más queda en el aire. Y este es un reto para los investigadores villistas de la actualidad y para los que vienen. Explicar, tal vez no demostrar, pero explicar en todo lo posible de qué manera intervino el gobierno de Álvaro Obregón en la muerte de Francisco Villa. Creo que al final la historia puso en su lugar a Villa y a Zapata y a los miles de hombres y a las miles de mujeres que los siguieron, y por eso es que hoy estamos recordándolos y discutiendo y reflexionando con todas y con todos ustedes después de un siglo de que fueron ultimados. Gracias. Pero antes que suban los familiares de Villa para la foto, antes de irnos para allá, y a mí nada más lo que me gustaría decirles es agradecer la presencia de estos ponentes, de los familiares de Villa, por supuesto de todo el público. La importancia de Francisco Villa es trascendental para comprender la Revolución Mexicana y la historia social, política, económica y militar de nuestro país. No ha existido un ejército tan poderoso como la División del Norte, una fuerza militar que solo se explica con el extraordinario liderazgo de su general en jefe y su capacidad de crear alianzas de lealtad entre los habitantes de los pueblos del norte de México. Reconstruir una historia verdadera resulta una hazaña semejante a un rompecabezas de miles de piezas, por la infinidad de versiones, testimonios que se diluyen en el tiempo y los pocos documentos y evidencias que pueden marcar un camino sólido para los investigadores. Durante décadas prevaleció una sola visión, acorde a los intereses del poder, sobre quién era Villa. Hoy se rescata la figura del Centauro del Norte para ponerlo en un justo medio. Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa, qué falta que hace que reviva Pancho Villa.